O la versión de algunos grupos religiosos, hermanos, que dicen que tres son uno solo, tergiversando la escritura. En esta mañana vamos a ver, hermanos, cómo versiones de algunos grupos religiosos están errados en este tema. Y vamos a estudiar hoy la Biblia, hermanos, de una manera adecuada, para que sea la Biblia la que nos demuestre, este tema. Importante tema, hermanos, que ha generado teorías a través de los grupos religiosos. Hermanos, desafortunadamente las personas que pertenecen a los grupos sectarios o a los grupos pentecostales unitarios, y digo desafortunadamente, hermanos, porque cuando se empieza a manipular las escrituras, a ignorar las escrituras para acomodarlas conforme al pensamiento de un grupo religioso, ahí es donde está el problema, hermanos. La palabra Trinidad, hay gente que se sorprende porque dicen que no son tres personas, que ¿dónde dice la Biblia que son tres personas? La Biblia no dice que son tres personas, hermanos, eso es cierto, pero la Biblia tampoco dice, la Biblia dijo. Si bien es cierto, hermanos, que la Biblia no dice Trinidad, y si entendemos que la Biblia es un término que significa biblioteca, el conjunto de los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero si utilizamos la palabra Biblia para ese término, biblioteca, y si utilizamos la palabra Trinidad para entender que hay tres en la deidad o en la divinidad. Entonces vamos a ver cómo la Biblia, hermanos, si bien no dice Trinidad, sí nos muestra a tres seres con características específicas de personas que se unen para ser uno. No una persona, sino uno en propósito. Todo eso, hermanos, lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar, hermanos, con la palabra deidad, hermanos, porque las escrituras sí lo mencionan. Este es un ejemplo más o menos, hermanos, de cómo la escritura nos muestra la Trinidad. Uno en esencia, en poder, en acción, en voluntad. Cada ser de la deidad es Dios, pertenece a la naturaleza de la deidad, hermanos. Vamos a ver el término deidad porque las escrituras sí lo mencionan. El hermano que me pueda colaborar con la lectura, el hermano Diego. Acá lo tengo. O el hermano... Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, hermanos? Que la palabra deidad o la palabra Dios viene de deidad, palabras que significan una condición de ser Dios, con los atributos que tiene, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, todos estos atributos. La palabra de Dios dice que cuando yo miro la naturaleza, no me queda más remedio reconocer que hay un poder grande detrás de ella. Porque esta creación es maravillosa, sus elementos químicos, físicos, de diseño, son claramente evidencias de la existencia de un creador detrás de ella. La palabra divinidad también se nos muestra en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces ya miramos la palabra deidad. En Hechos 17 nos muestra la divinidad. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, ni de imaginación de hombres. El apóstol Pablo allá en Atenas, hermanos, viendo todas las estatuas, las esculturas, todos los monumentos y a los cuales los atenienses adoraban, como hoy en día la gente adora en los templos católicos a todas las estatuas. Entonces Pablo les dice, no debemos pensar, hermanos, a los atenienses, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a eso, a oro o piedra o plata, escultura de arte. El término divino, hermanos, hay algunas veces que puede ser utilizado de una manera mal. En el caso de hay personas o hay padres que le llaman divino o divino a un niño, ¿sí? O el perrito, o esa palabra hay que saberla utilizar, hermanos. Cuando la Biblia o cuando utilizamos el término divino, se refiere a alguien que tiene atributos de divinidad, ¿sí? Algo lindo no es divino, ¿sí? Es más que todo un error gramatical de lenguaje, ¿sí? Debemos saber utilizar esa palabra para referirnos a únicamente esta palabra la debe llevar es ese ser, cada ser que tiene esos atributos de divinidad. Algo que quiero, hermanos, que decía al principio para reforzar la idea, y es los atributos propios de la divinidad o atributos únicos exclusivos de la deidad son la omnipotencia, todo lo sabe. El diablo no lo sabe todo, hermanos. El diablo no puede leer nuestras mentes, el Señor sí. La omnipresencia, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en todas partes, lo cual no puede hacer el diablo. Y la omnipotencia, es decir, el único que tiene todo el poder es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver eso en acción en el transcurso de este estudio. Entonces, hermanos, no tengamos temor de usar el término Trinidad, porque aunque no esté en la Biblia, la palabra Biblia, tampoco está en la Biblia, pero la usamos. Lo realmente importante es que hay tres en la deidad o en la divinidad. Veamos, hermanos, la evidencia bíblica de que los tres son Dios, o que existe la evidencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dice la Escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Corinto que hay Espíritu, hay Señor o hay Padre, con el término de Dios. Aquí de pronto nosotros podríamos pensar que dice como el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo. Se puede pensar que sería el mismo ser, pero debemos saber que se refiere es a la multiplicidad de cada uno de estos seres nombrados, ¿sí? La palabra en griego, hermanos, para cada uno de estos seres, y ahí leyendo en la versión que estamos leyendo, la palabra para espíritu en el griego es neuma. La palabra que se utiliza para el Señor es kurios o kyrios. Y la palabra que se utiliza para Dios es teos.
¿sí? Entonces no se está refiriendo al mismo ser. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el neuma o el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el kurios o el kyrios, el Señor, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Teos o Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Hay iglesias, hermanos, que cuando se enseña mal la escritura, pueden tergiversar la escritura y ahí es donde pueden fallar. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 13, 14, dice la palabra de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia en Corinto y se despide y les da un saludo muy bonito, hermanos. ¿Cómo se despide él? La gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El apóstol Pablo se encomienda a 3 seres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas palabras, hermanos, que nosotros podemos ver acá, está en mayúscula. Eso lo conocemos de la gramática. Cada nombre propio siempre se escribe en mayúscula. Entonces ahí podemos ver Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, sean, aquí, plural. El láser no. Acá, sean, plural, con todos vosotros. Porque si fuera uno solo, diría solo sea con todos vosotros. Padre, Dios y el Espíritu Santo, el Señor, Dios y el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Siguiente texto, Primera de Juan 5:7. Contundente todavía, pero aquí hay un problema, vamos a mirar. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos 3 son uno. Entonces, porque 3 es de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Sí? Entonces, cuando miramos el contexto de este pasaje, se está refiriendo, hermanos, que la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es unívoca, son uno, ellos son uno. La intención de ellos 3 es unívoca, el compromiso de ellos 3 es unívoco, son uno en intención, en el propósito de salvar a la humanidad y al hombre y de restablecer la comunión con el hombre. Son uno en ese aspecto. Tenemos un gran ejemplo, hermanos, de Jesucristo. Jesucristo oró por los 12 para que fueran uno y oró por todos los creyentes para que fueran uno, como Él y el Padre son uno. ¿Sí? Podríamos pensar que ¿cómo así que 12 son uno? ¿Cómo así que millones son uno? ¿Sí? Uno en intención y uno en propósito, es lo que nos muestra la Escritura. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Podemos ver acá, hermanos, en Juan 17, 1 al 5, el Señor Jesucristo ya próximo a ser entregado, iba a ser sacrificado, y Él empieza, hermanos, a orar al Padre. Juan 17, 1 al 5, por favor, hermano. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he
acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, ¿con quién hablaba el Hijo, hermanos? Con el Padre, ¿cierto? Cualquiera podría pensar que estuviera hablando él solo, ¿sí? ¿Sí? Pero la misma palabra de Dios nos dice claramente que él está hablando con el Padre, ¿sí? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿cierto? Él no podría estar hablando con sí solo, hermanos. Aquí vemos claramente de él, el Hijo, él le estaba pidiendo al Padre, le estaba glorificando al Padre, rogándole que lo glorificara a él. Podemos ver claramente a una persona hablándole a otra persona, el Hijo hablándole al Padre. El texto dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay veces, hermanos, que en algunos grupos religiosos se ha también dañado la escritura, porque dice que el único Dios verdadero, ¿sí? He tenido la oportunidad, hermanos, de hablar con pentecostales unitarios, que ellos solamente dicen que es Jesús, que Él es el único Dios verdadero. Aquí, cuando Jesucristo dice que Él es el único Dios verdadero, Él se refiere al reconocimiento de ese Padre celestial, ¿sí? Podemos ver acá el versículo 11 y el versículo 21, él continúa la oración, por favor, hermano. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, entonces Jesús está orando por los 12, está diciendo a los apóstoles que por favor los guarde, para que todos sean uno, así como nosotros. Plural, ahí se ve el plural claramente, ¿sí? Porque ¿cómo podrían los apóstoles ser uno? ¿Sí? En el Espíritu Santo siempre recalcó que todos hablen una misma cosa, ¿sí? Así como en la iglesia todos debemos tener un mismo pensamiento, un mismo sentir. Por eso la palabra de Dios es solo una. Y todos debemos tenerla unánimes. En esto tienen que ser uno, ¿sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También, hermanos, Gálatas 1:7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino es que hay algunos que quieren pervertir el evangelio, cambiar la escritura, acomodarla al pensamiento de los hombres y no apegarse a las sagradas escrituras. Veamos, hermanos, este aspecto de dónde vienen o provienen tantas disertaciones, tantas teorías, tantas perversiones del evangelio. Porque pervertir el evangelio no es un acto inocente, hermanos. Vemos cuando las personas empiezan a quitarle la deidad a Cristo o al Padre
o al Espíritu Santo, diciendo el Espíritu Santo es un soplo, es como una fuerza activa. El Espíritu Santo, hermanos, es tan ser como Jesucristo, es tan ser como el Padre, y cada uno es así. Entonces, miremos acá, Juan 14:8, hermano. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que está diciendo acá Jesucristo, hermanos? ¿Sí? Cuando le dice muéstranos al Padre, él le dijo, Felipe le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí ve que Jesús es el Padre? ¿Sí? Se puede decir, ¿no? Se puede pensar. Pero, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, hermanos? Mi obra es producto, o mi obra es producto, de la misma intención del Padre, ¿sí? ¿Ustedes por qué dicen que quién es el Padre si yo estoy hablando en nombre de Él? Y lo que yo estoy diciendo es porque Él también lo dice, ¿sí? Entonces, aquí en este, el que yo estoy acá, perdón. Entonces, hermanos, tomar un texto sin el contexto es un pretexto. Debemos plantear la idea que está haciendo el Señor Jesucristo. Cuando Él dice muéstranos al Padre, ¿qué les estaría pidiendo ahí? Que les trajera pues al Señor del cielo, o qué era lo que les estaba pidiendo. Y Jesús les contesta, ¿no me han oído a mí? Es que cuando yo hablo es lo mismo que habla el Padre. Jesús decía también, por eso les recalcaba y decía, ¿no habéis leído? ¿No habéis entendido? Hay varios pasajes que vamos a ver, hermanos, pero recordemos que lo que hizo Jesucristo al venir a la tierra, entre otras cosas, es venir a dar a conocer al Padre. Al Padre, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguien ha conocido a Dios, Padre? Dice Colosenses 1:15, Él, hablando de Cristo el Señor, ¿dónde es que está? Lo tengo acá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, nadie ha visto jamás a Dios. Jesús vino a presentarlo, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento, cualquiera que viera a Dios dijo que moriría. Ni siquiera Moisés le dijo, te permitiré ver mis lomos, pero no me podrás ver. Porque cualquiera que viera a Dios ha de morir. Entonces cuando le preguntaron, ¿sí? Queremos conocer al Padre, ¿cómo es? Mírenme a mí, significaba ese texto.
ver a Jesucristo es ver al Padre, ¿sí? Porque yo soy como el Padre. Por eso Jesucristo le responde así ese pasaje. ¿No me has conocido? Entre otras palabras, hermanos, es como cuando uno mira un hijo, hermanos, que es idéntico al papá, ¿sí? Igualito. Es el mismo papá. Ay, qué pena, hermano, es que me apago acá. ¿No lo puedo conectar acá, hermano? ¿Sí? Sí, me apago acá. Ya tengo el estudio. Es como cuando uno mira a un hijo, hermanos, que es idéntico al papá, ¿sí? Pero es el mismo, no. Cuando es igual, ¿te das cuenta? Nos da este pasaje es que es igual en su aspecto físico, en su carácter, en su forma de ser. Eso fue lo que Jesucristo vino a dar a conocerles a ellos. Que verle a Él es como ver a Dios, ¿sí? En su mismo, sea alegría o mal genio. Eso fue lo que Jesús vino a darles a conocer, porque dice Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Y les aclara bien a ellos lo que dice, yo no soy el mismo Padre, ¿sí? El Padre mora en mí y yo moro en Él. ¿Pero por qué? Porque tenemos un mismo sentir, ¿sí? Y le dice, créanme, que yo soy en el Padre, y Él también va a hacer por ustedes muchas cosas, pero los va a hacer en mi nombre o bajo mi autoridad o con mi permiso. Entonces, hablando de este tema, hermanos, tan importante, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y utilizando un término que se ha acuñado en la historia para significar la Trinidad, esta palabra, podemos ver la deidad de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo hecho hombre es Dios, completamente Dios. Vemos en Colosenses, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo, hecho hombre, es verdadero Dios. Porque dice en Juan, capítulo 1, hermano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo, hermanos, aquí en la tierra, nunca dejó sus atributos de divinidad. Nosotros podemos ver en la historia de los evangelios que dice, viendo lo que ellos pensaban, porque Jesús tenía ese atributo, ¿sí? El atributo de la omnisciencia, porque era Dios. Jesús estaba en una parte y apareció en otra parte, porque Él tenía ese atributo. Y Jesús hizo milagros, porque Él tenía ese poder.
Algunas sectas, hermanos, entre ellos los testigos de Jehová, no reconocen que Jesucristo es Dios. Ellos dicen que Jesucristo, hermanos, es una cosa creada y han sacado también su versión de las Sagradas Escrituras, como la traducción del Nuevo Mundo. Esa Biblia, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque esa Biblia es muy pervertida. Esa Biblia pretende mostrar a Jesucristo como la primera cosa creada, y Jesús no es una cosa, Él es el primero en la creación, es decir, el primero creando todo al lado del Padre. Por eso, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, estaba con Dios, al lado de Dios, ¿sí? Aquí cuando leía la condición de Jesucristo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo, ¿sí? No podemos pensar, hermanos, que sea un Dios con tres cabezas, no, o dioses, ¿sí? Para, ¿qué es lo que dicen algunos grupos? Para desmeritar la existencia del Padre, diferente del Hijo y diferente del Espíritu Santo. En primera de Juan 5:20, hermano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que decíamos antes, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan está diciendo claramente la condición de Jesucristo. Jesucristo, hecho hombre, es verdadero Dios, o sea, tiene todos los atributos de la deidad. Y Hebreos 1:7 remata diciendo, hermano: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Un texto, hermanos, que pronto para los escépticos tiene un poco de aparente controversia. Hebreos, el escritor de Hebreos, comparando a Jesucristo con el Padre, está diciendo que es la misma imagen de su sustancia, o sea, igualito es lo que está diciendo. Y cuando dice esa palabra hecho, hermanos, ahí puede causar un problema también. O acá, cuando dice hecho, puede ver que es hecho, una criatura creada, porque dice hecho, tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que el de ellos. Es decir, Jesucristo es muy superior a los ángeles, es más importante que ellos, ¿sí? Porque hay gente que le rinde culto a los ángeles, que no permite Dios, y le ponen velitas y todo. Pero no, Jesucristo es Dios, hermanos, de la misma altura que el Padre, de la misma altura que el Espíritu Santo. Dice, hermanos, la Biblia de las Américas, antes de leer el texto que sigue, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredó más excelente, por cuanto heredó un nombre más excelente que el de ellos. Y la palabra de Dios para todos, que me estaba refiriendo, ¿sí?
porque hay gente que cree pues que se le puede rendir culto a los ángeles, ¿sí? Los ángeles son simplemente mensajeros de Dios y criaturas hechas por Dios. Al único que se le puede rendir tributo es a Dios. Y acá dice en Primera de Juan 5:20, podemos pensar que es solo Jesucristo, porque como decía anteriormente, que Jesucristo ese es el verdadero Dios, para que entendamos el contexto, ¿sí? Entonces, hay gente que piensa, hermanos, que Jesús primero era el Padre en el principio, después se manifestó como el Hijo y después se manifestó como el Espíritu Santo. Y la verdad no es cierto. Tenemos que ver, hermanos, siempre el contexto geográfico, contexto histórico para entender qué es lo que se está refiriendo, hermanos. En el libro de Juan, que es el mismo que escribe esto, los israelitas, los judíos, estaban esperando a 3 tipos de personas, ¿sí? Juan Bautista, cuando estaban allí, viajan los israelitas desde Jerusalén para ver, y los estaba bautizando y le pregunta que si él era el Cristo. Juan les dice, no, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Él dice, no, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. Entonces, como ellos estaban esperando al uno y al otro, ¿sí? Cuando llega Jesucristo, ellos dicen que es el verdadero Dios. O sea, Cristo cuando llega es verdadero Dios. Este es el verdadero, ¿sí? Ellos, hermanos, acá en el capítulo, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía acerca de Jesucristo, hermanos, porque está hablando de Jesucristo, ¿sí? Porque como un rey de reyes iba a salir de una ciudad tan chiquita y tan intrascendente como Belén, Miqueas le advierte a los israelitas, a ese pueblo de Israel, que si no se arrepienten de su pecado, iba a venir un juicio sobre ellos. Y ese remanente que iba a quedar, de ese iba a venir ese Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que Jesucristo es eterno. Él no puede ser una cosa creada. Es desde los días de la eternidad junto con el Padre. Dice la palabra de Dios en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza y bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Estos pasajes, hermanos, que estamos viendo es para mostrar la deidad del Hijo, no la unicidad, que es donde algunos se tuercen en las enseñanzas, corrompen la Escritura y niegan la presencia del Padre y del Espíritu Santo.
porque creen que es uno solo. Por eso dice, hermanos, acá aquí en el versículo 14 de Juan, que estábamos leyendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, al lado de Dios. Y el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito también puede confundir, es decir, cuando dice unigénito, el único que estaba con el Padre antes de la eternidad, ¿sí? Podemos ver, hermanos, también esa pluralidad de Dios desde el principio. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios, hermanos, podemos ver en el hebreo, esa palabra es Elohim, es plural. Y en Génesis 1:26 lo podemos corroborar cuando el Señor dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? El Padre y el Hijo en la creación. Ahí está los tres seres divinos que conforman un Dios verdadero. Dice en Primera de Corintios 1:33. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí podemos ver los dos seres que hacen parte de la Santísima Trinidad. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos seres que están siendo encomendados para la iglesia en Corinto. Esta palabra, hermanos, Señor, que mencionaba al principio del estudio, esta palabra es Señor con mayúscula y en el griego es Kyrios, ¿sí? No es un Señor cualquiera, no es el Señor Jonathan o el Señor Diego, el Señor Rafael, sino Kyrios, atribuido a una grandeza, Señor Jesucristo. Dice Colosenses 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ahí están los dos, ¿cierto? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Dice Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, los proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí. La verdad es comunión con el Padre y con el otro, dos seres en que tenemos que tener esa comunión. Mateo 3:16 es claramente también una evidencia de estos tres seres divinos. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Sí, podemos ver claramente, hermanos, que Jesús cuando fue bautizado, una voz del cielo, ¿sí?, habló, el Padre habló desde el cielo y el que estaba siendo bautizado era el Señor Jesucristo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Es decir, la manifestación de la Trinidad.
Y podemos ver, hermanos, que en estas manifestaciones hubo muchos testigos que vieron y que escucharon esa voz del cielo que decía, este es mi hijo, a él óiganlo, ¿sí? En el cual me complazco. También, hermanos, podemos ver que hay otra persona que conforman estos tres seres divinos que conforman el Dios. Dice el versículo 5 de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí podemos ver a otra persona, porque el Espíritu Santo también aquí puede ser engañado. Obviamente, siendo Dios, no va a ser engañado. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro, esa palabra otro en el griego es otro aparte de él, diferente de él, del que está hablando, Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dijo Jesús, estaré. Estará otra persona distinta al que está hablando, al Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cuál Señor encamina nuestros corazones hacia quién y hacia quién? El Espíritu Santo. Él es el que nos encamina, ¿sí? El Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Dice acá, me voy adelantando ya. Dice segunda de Corintios 2:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. ¿Sí? Hermanos, hay que meditar, hermanos, en estos pasajes, porque esta es la clave de la reconciliación de Dios para con el hombre. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Dice aquí me voy adelantando. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y así
y por quien así constituyó, perdón, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Meditemos en estos pasajes, hermanos, teniendo en cuenta que siempre Dios está con nosotros, teniendo ese único Dios verdadero que nos salvó y podemos tener confianza en Él. Hermano, entonces debemos recordar que la profesión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es ser Dios. Ese es el significado de ser Dios. Son tres seres distintos que conforman un mismo propósito. Eso es lo que usted nos ha venido mencionando. Ahora, todos estos versículos también hay que ponerle lógica a muchas cosas, porque Dios es un Dios de lógica. Es algo, por ejemplo, ¿cómo Dios se va a hablar a sí mismo? El versículo que usted nos mencionaba, donde el Señor Jesús pide a Dios que ya es hora de que lo lleve de nuevo a su reino. ¿Cómo Él mismo se va a hablar a Él? Sería algo demasiado ilógico. Hay otros, exacto, sin sentido. Hay otros versículos que muestran lo mismo. Por ejemplo, el versículo donde Dios se envía una paloma y el Señor habla a su hijo, dice: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Estos versículos muestran que simplemente sería ilógico, sería sin sentido decir que es un mismo ser si yo le estoy hablando a otro. Entonces hay un versículo que dice que cómo puede el espíritu estar dividido. Es lo mismo para esto. Entonces eso hay que recordarlo. Siempre hay que ponerle lógica a cada versículo. ¿Quién está hablándole a quién? Ese es el aporte que quería poner para su estudio el día de hoy. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. Gracias por su atención, hermano. Los invito, hermanos, a orar. Oremos al Padre Celestial. Padre, te damos gracias por el estudio que hemos tenido en esta mañana. Sabemos, Padre, que tenemos que orar al único Dios verdadero, el cual en su infinito plan ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz. Y el Señor Jesús también, pensando en nosotros, dejó el Espíritu Santo para que nos guiara por medio de su palabra. Sabemos, Padre, que este es un plan divino, un plan en el cual lo que quiere es que el hombre sea salvo, que el hombre conozca de Dios, que el hombre aprenda de que fuera de este cuerpo hay algo en nosotros, un ser espiritual, el cual no perece, sino que va a estar contigo en la eternidad. Y sabemos, Padre, que todo lo que hagamos en esta tierra va a repercutir en la eternidad. Permita que todo lo que hagamos sea para nuestro beneficio y sea para gloria y honra tuya. Gracias, Padre, por este estudio, y te pedimos, Padre, que bendigas esos momentos que estamos teniendo ahorita de adoración y de reconocimiento. Te oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Cristo Jesús. Amén.